This is being recorded. Ok. Pues buenas tardes. Damos inicio el día de hoy a lo que yo denominé en este grupo organizando nuestro sistema familiar. Esta es una masterclass que va a constar de 3 clases. Y para ustedes, para que nosotros empecemos a entender desde un marco diferente qué vinimos a hacer con relación en nuestro entorno familiar. O sea, no es coincidencia el lugar donde yo nací, no es coincidencia que vine a hacer a través de ellos. ¿Qué vine a hacer? Entonces, no es coincidencia ese día en el que yo nací y en la familia que nací, voy vinculado directamente a lo que me toca hacer en el mundo, a lo que vinimos a hacer. Entonces, esta primera clase yo la denominé Conoce tu misión en el árbol familiar por tu fecha de nacimiento. Quiero presentarme antes de entrar en tema. Yo sé que muchos me conocen, pero esta clase va a quedar abierta y muchos de los que quizás en este momento, que no sea el día en el que le estamos grabando, puedan tener acceso a esta información, a este conocimiento, tal vez no me conocen. Yo soy Milstri y también para aquellos que me conocen, cómo yo llego aquí, cómo llego hasta este momento de mi vida en el cual quiero compartir una enseñanza diferente, porque yo a lo largo de toda mi vida siempre tuve esa inquietud por la búsqueda de Dios, por la búsqueda del conocimiento. Siempre fui desde muy pequeña muy curiosa. Entonces, ¿cómo llego en este momento a querer desarrollarme como mentora, como coach? Pues a través del tiempo, hace 3 años, pasa un punto de inflexión en mi vida cuando yo cumplo 50 años. Quiero ser totalmente vulnerable porque quizás muchas de ustedes, aunque nos conocemos y hablamos, no conocen esa parte de mi historia, ¿no? El 2020 fue totalmente radical para mí porque yo venía con mucho afán, con muchas decisiones. Me vine en el 2017 de México, vine para Estados Unidos. Fue un cambio muy drástico, muy drástico. Una decisión que tuve que tomar quizás hasta fuera del deseo o lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces fue una decisión muy difícil volver a empezar de cero en otra tierra. Muchos de ustedes saben que yo fui inmigrante, hice 18 años de mi vida pues en México. Mis 2 hijos nacieron allá. Entonces ya yo tenía totalmente pues como que mi sistema establecido, aunque sí, midiendo yo cada cierto tiempo, ciertos puntos y momentos de mi historia marcaron para que yo tuviera que tomar decisiones radicales. O sea, lo mío en mi vida es increíble. Yo en mi historia han sido como de cambios, de estar aquí arriba y de repente estar acá abajo, de dar saltos al vacío, de muchos cambios. No sé si alguno de ustedes tienen esa vida, pero yo no he sabido, desde pequeña, mi familia siempre fue nómada, de viajar mucho, de salir a distintos lugares. Entonces, para mí no era muy extraño los cambios. En el 95, el año en el que ya correspondía que yo terminara mi carrera, yo venía 4 años de que empecé a estudiar en la universidad en Santo Domingo, una carrera de administración de empresas, carrera que yo me metí
para como cumplir un deseo de mi mamá. Muchos de nosotros hacemos eso, muchos de nosotros, y por eso justamente es el tema que hoy me inquieta compartirles y hablarles, porque nosotros seguimos ciertos patrones y ciertas líneas por lealtades que tenemos a nuestros padres, a nuestras figuras de autoridad, a aquellos que nos trajeron a la vida o que nos han mantenido con vida, porque no, o sea, voy a hablar de padre y madre como figura arquetípica, porque tu padre y tu madre puede ser quizás una abuela y simbolizar los dos papeles, puede ser un tío, tú puedes ser adoptivo, pero todos traemos una historia que determinamos gracias a nuestro entorno. Entonces, mucho de mi historia y de lo que yo quiero compartir hasta este momento que me trae aquí fueron todos esos cambios tan drásticos que fueron aconteciendo en mi vida. En el 95, cuando muere mi mamá, yo ya estaba contenta, estaba en mi carrera, yo soy adaptable totalmente, estaba estudiando administración de empresas con una mención en hotelería. Algunos de mis compañeros del colegio seguían estudiando conmigo. Estaba como en ese florecer del disfrute de algo lindo. Yo disfrutaba la universidad, disfrutaba a mis amigos, asistía a un grupo, a una iglesia cristiana, también estaba muy integrada en mi grupo cristiano, y de repente, en abril 27, llega mami de Estados Unidos, de llevar a mi sobrinita que estaba allá, la hija de mi hermana, que nosotros las estábamos cuidando, y yo veo en mi mamá algo raro. Cuando mami llegaba de viaje, mi madre viajaba mucho. Ella era comerciante, viajaba a comprar ropa, pero estos viajes, los dos últimos que ella hizo a Nueva York, donde vivía mi hermana, fueron no fueron comercial, fueron más para estar con mis dos hermanos mayores que en ese momento estaban viviendo allá. Entonces, en este viaje, cuando mi mamá regresa, un jueves 27 de abril, yo soy muy exacta con las fechas y los días, todos los recuerdo, porque yo cumplo año 18 de abril. El jueves siguiente de mi cumpleaños, llega mi mamá en horas de la tarde. Y mami, cada vez que llegaba de viaje, nosotros teníamos, señores, era una revolución en la casa, porque mi mamá era la clásica persona que pasaba el dedo por los lugares para ver si nosotros le teníamos sus cosas limpias, si nosotros habíamos hecho las cosas bien. Entonces, era como el terror. Pero esta vez que mami llega en una actitud totalmente distinta. Otra persona, calmada, sentada en el sillón, como si no hubiese llegado a la casa, o sea, era otra persona. Ella me sentaba siempre en la pierna, que yo era, ay, mi muchachita, no sé qué, me enseñaba los regalos, pero venía muy diferente. Su semblante era muy diferente. Entonces, en vez de llegar a revisar si la casa estaba bien cuidada y limpia, mami me dice que quiere ir a dormir una siesta. O sea, eso era algo increíble. Y mami va y se acuesta. Y acostada me dice, creo que voy a morir. Nosotros tenemos muchos mitos con respecto a la muerte, con respecto a esa palabra. Me dice, yo creo que me señala, me llevó la mano a algo que tenía como un ganglio muy grande que tenía aquí en el cuello. Y me dice, creo que voy a morir. Creo que tengo cáncer. Yo no quise que me revisaran allá porque yo quería venir, estar aquí, estar en mi casa, estar contigo, estar con ustedes. No quería que me internaran allá.
Si me revisaban, me iban a dejar allá. Yo le creí. Yo me di cuenta, yo le vi su semblante y de inmediato algo en mi corazón me dijo que sí, que ella iba a partir. Pero yo dije, mami, eso no es así. Además Dios es poderoso para sanarte y levantarte. Recuerdo que le dije algo así, pero yo sí creí que ya ella se iba, porque vi su semblante y hablando cosas muy diferentes que ella no hablaba. Entonces, posterior a eso, para no hacerle la historia muy larga, un martes 13 de junio mi mamá fallece. Mi mamá, después de 32 días que le diagnostican que tenía un cáncer, metástasis, con origen desconocido, ya le había hecho metástasis y la mayoría de las lesiones la tenía en el cerebro. Eso me dejó una enseñanza muy fuerte, obviamente, a todos nosotros como familia, a todos. Fue algo muy radical, muy drástico en la historia familiar y por eso cuento ese momento. Mami siempre decía, y yo hasta les reclamaba en muchas ocasiones, ella decía, todo el estrés ella lo manifestaba y hablaba y decía que se iba a morir joven, que se le iba a explotar la cabeza. Eso fue algo que dije, wow, el poder de las palabras, señores. La palabra tiene poder para dar vida y para quitarla. Nosotros tenemos poder manifestador, siempre estamos manifestando lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú piensas, eso es lo que tú eres y eso es lo que atraes. Denise, creo que tu micrófono está abierto, le voy a poner, oiga, si me hacen el favor porque yo estoy compartiendo pantalla y no veo a las personas que van ingresando, ¿puedo nombrarte, Karen, te nombro de anfitrión, de coanfitrión o Adriana? ¿Me podrían hacer el favor? ¿Sí? Ok, Adriana, te mando de coanfitrión, please. Déjame ver. Deja ver. Ay, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago, Adri? Discúlpenme, ¿eh? Porque si no estoy, me están hablando ahí que no estoy aceptando a las personas. Reclamar anfitrión. Entonces, Adriana, convertir en anfitrión. Ya te convertí, Adriana. Pendiente de la sala, por favor, porque yo no estoy viendo las personas porque le estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces, ese fallecimiento drástico de mi madre hace que todo, obviamente cada uno de nosotros vivió la situación de modo particular, pero en mi caso, imagínense que yo estaba estudiando la carrera para honrar con el título a mi mamá. O sea, yo quería estudiar medicina, yo quería ser médico, yo quería estudiar o algo relacionado con el arte. Eran como las dos carreras en las que yo me estaba inclinando. Y papi me dijo, ay, no. Muchos de nosotros como padres y también, digo que a los 18 años un joven necesita mucha claridad porque nosotros a los 18 años es como nuestra segunda etapa de vida, no tenemos mucha claridad de qué queremos ser. Entonces, estamos viviendo en el día de hoy en una situación, casado quizás con una persona que no queremos, en un matrimonio que no queremos, en un trabajo que no nos gusta, pero seguimos esa monotonía. Entonces, ¿cómo yo llego hasta acá? Cuando viene mi cumpleaños número 50, después de muchos cambios, después que me vine para acá con 2 niños a iniciar de cero,
En el 2020, que todos paramos, para muchos fue totalmente claro, fue muy positivo para muchos, en muchos casos. En mi caso, a mí me sirvió como para conectar y volver conmigo, porque yo estaba totalmente ausente de mí. Yo decía, Dios mío, esto es vida, estoy corriendo siempre, o sea, no sé si ustedes han sentido esa sensación de ansiedad de que siempre están tarde o que siempre tienen que hacer algo. Háganme así con la cabeza o con el dedo las personas que tienen la pantalla abierta. O sea, yo andaba en esa prisa, en esa angustia, en ese para dónde voy, qué hago, cómo lo hago. Esto no es vivir, esto es correr. Así era que yo decía. No, yo no vivo, yo corro. Esto no es vida. Entonces yo le decía a Dios, ¿cuál es el sentido de mi vida? En el 2021, un día después de mi cumpleaños, yo recibo un diagnóstico positivo de una célula que se llama un carcinoma. O sea, me hacen 2 biopsias y determinan que tenía un carcinoma lobillar localizado. No es cáncer, pero eso hay que operarlo. Y en muchos casos, si yo no hubiera estado aquí en Estados Unidos, hubiera estado en México o en Dominicana, lo más sugerible era quitarme el seno. Entonces se veía como mucho eso, se dilucidaba mucho esa opción, pero gracias a Dios era una célula que fue encontrada en un momento muy oportuno. Yo fui a hacerme los análisis de rutina, que tenía mucho que no me lo hacía, pero fui por otra cosa. Pero me tocó hacerme mis exámenes que nos hacemos las mujeres, que debemos hacernos de manera corriente. Yo tenía tiempo que no me lo hacía, entonces me mandaron a hacerme la mamografía, sonografía y todos esos exámenes que nosotras nos tenemos que hacer con frecuencia. Y ahí salió que tenía eso. Entonces digo, wow, esto no puede ser coincidencia, que justamente cumpliendo los 50 años, me pase esto, ¿no? O un diagnóstico. Pero señores, yo lo tomé, yo dije, pero si ya yo he pasado por tantas cosas, si ya yo me he quedado literalmente en la calle, si ya yo me he ido a otro país con una bebé y un niño adolescente, si yo estoy a cargo de todas mis cosas yo sola, o sea, yo había pasado tanto que de verdad y sinceramente les cuento que la noticia de que eso era positivo, yo dije, eso no va a ser nada. ¿A qué le puedo tener miedo? ¿A qué me duela? Pues yo acabo de parir, de pasar por un embarazo súper difícil y de parir una niña de manera natural, fue lo que pensé. Entonces, cuando yo le dije, recuerdo a mi hermana, le dije que sí, que es positivo y que me van a tener que operar. Y me dice, ¿y por qué tú lo dices tan tranquila? Digo, ¿cómo lo voy a decir? De verdad estoy tranquila. Entonces, mi palabra fue, Dios no me iba a dar una niña pequeña, que tuve mi hija, que también esa es otra historia, después de los 40, a los 43 años, para que yo me muriera y dejar la niña chiquita. Esa fue mi respuesta. Y también fue como mi seguridad. Esto yo sé que no va a ser para muerte. Dios quiere manifestar algo en mi vida. Señores, y eso fue como en automático, que todo lo que yo había aprendido, leído, experimentado en mi vida, yo empecé a sentir una paz y una certeza y una seguridad de que todo iba a estar bien, como nunca yo la había sentido. Yo dije, yo sé que Dios está en medio de todo esto, que Él tiene el control. Entonces es cuando yo empiezo, ya yo venía conociendo de ciertas herramientas y leyendo libros. Yo soy la clásica buscadora, por eso les digo que yo quería estudiar medicina, la clásica. Cuando pasó lo de mi mamá, yo me puse a aprender sobre cáncer. Yo era la que hablaba con el doctor
y yo era la que hablaba en términos médicos. Mi primer embarazo de mi hijo, que hoy tiene 22 años, fue igual. Los doctores se sorprendían. Entonces yo soy muy buscadora y eso les sugiero a todos los que están aquí hoy, que busquen, que indaguen, que no se queden con lo que ustedes escuchan, sino que sigan. Entonces, entrando al tema, esa más o menos es mi historia. Yo llego en el 2021, empiezo a participar, a ser partícipe de talleres en línea y empiezo a aprender empiezo a aprender de espiritualidad. Yo voy muy ligada en la espiritualidad, lo busqué a través de la religión, en las iglesias y todo eso, obviamente. Entonces, muchas cosas que antes yo la tenía como mito, los chakras, por ejemplo, yo lo empiezo a vincular. Wow, pero sí, esto es cierto. Y lo empiezo a vincular y también lo empiezo como a comparar con las enseñanzas de Jesús, que es mi fe, ¿no? Con las enseñanzas del Maestro Jesús y empiezo a abrirme y a conocer. Pero a los 50 años, de verdad, que fue como dicen, eso de la noche oscura del alma o el trabajo o el paseo, la jornada del héroe, el paseo del héroe, que le llaman como cuando tú te topetas con toda tu vida en un solo día, en un solo momento. Así me pasó cuando yo recibo ese diagnóstico y yo dije, no, yo voy a celebrar mis 50 años. Y empecé a analizar, cuando uno se ve frente a una experiencia en la cual tú estás enfrentando la vulnerabilidad de la vida. Muchos de los que estamos aquí saben de lo que le hablo porque han pasado experiencias muy drásticas y creo que cada uno de nosotros, ya cuando nosotros pasamos, señores, de 38, llegamos a los 40, son etapas muy determinantes en la vida de una persona. Entonces, busquemos aprender desde la reflexión, no encontrarnos con un bache en nuestra vida que nos dé un jalón para que podamos entender que hay algo superior a nosotros y que nosotros no estamos separados. Entonces, ahí vengo en el tema, empiezo a estudiar, me empiezo a formar, empiezo a determinar lo que quiero. Me gustaría ser coach, yo quiero ser escritora y empiezo a plasmar un camino de con claridad lo que yo quería hacer. No lo tenía claro, no tenía claro mis sueños, no tenía claro mis metas. Ya había perdido eso. Ya yo estaba viviendo de una forma automática, como nos pasa a muchos. Y en eso me vi, o sea, cuando descubrí esto dije, no estoy sola. Entonces, ¿cómo comparto esto? Entonces abro un canal de YouTube y empiezo a hablar a través de cómo lo hablo. Pues nada, me empiezo a preparar, empiezo a estudiar, a capacitarme para de la manera más técnica posible poder transmitir todas mis experiencias y aquí está. Entonces, vamos a entrar en materia. Esta fue la introducción. Gracias por oírme. Díganme si les resuena más o menos mi historia, háganme señitas, leo los mensajes, si me van siguiendo. No me hagan sentir que estoy en un monólogo, que por eso no lo hice en YouTube. Dije, no, lo quiero hacer a través de Zoom para así verle las caras y ver que estén integrados. Bueno, entonces, el tema de hoy es, conoce tu misión en el árbol familiar. Vamos a hablar del origen de la numerología porque tiene mucho que ver, porque es con nuestra fecha de nacimiento. ¿Qué es la numerología? No es como algunos dicen.
Y por eso les dije al principio de abrir el Zoom, que abramos nuestro corazón. Señores, quitémonos de mitos, quitémonos de velos mentales y abrámonos al entendimiento. Abrámonos al conocimiento. Dice en Oseas, creo que 8, no recuerdo el versículo de Oseas en la Biblia que dice, hay un libro de un profeta, los profetas menores, el libro de Oseas, dice, el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Hay una palabra que es conciencia y siempre en la Biblia decía el Maestro Jesús que renovemos nuestra conciencia, que lo que tenemos es el día de hoy. Que nos olvidemos del afán, que nos olvidemos del mañana, porque el día de mañana traería su propio afán. Que tomemos nuestro sí en el sí y en el amén, en el ahora, que vivamos el ahora. Es el poder, vivir el hoy, vivir el ahora. Entonces, ¿por qué vengo a hablarles de numerología? Porque el árbol familiar que nosotros decidimos nacer en un momento único y especial en la vida, en esta existencia, ya estaba determinado y escrito. Dice en el Salmo 139, uno de mis salmos favoritos, en el versículo, a ver que lo tengo por aquí anotado, en el versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas, sin faltar ninguna de ellas. También dice en la palabra de Dios, y hablo mucho de la palabra de Dios y quiero que lo tomen todos mis cursos, todo, o sea, yo agradezco a Dios el haber empezado mis enseñanzas a través de esa inquietud que me dio al empezar a estudiar la Biblia cuando apenas tenía 14 años. Desde los 14 años yo empecé a leer la Biblia. Entonces, yo menciono muchos versículos de la Biblia porque todo lo que yo vine a como no a pegar, porque estas son todo el conocimiento y las herramientas que se han venido integrando a mis experiencias de vida y que yo con todo gusto me encanta compartirlas y darlas a otros para que de la misma forma que a mí me han servido, a otros les sirvan, o sea, no hay nada. Nosotros tenemos un concepto muy en este mundo dual del ego. Entonces, muchas veces, no, es que aquel grupo, el ego es lo que divide, señores. Es que yo, como yo estoy en tal religión, entonces yo soy mejor que aquellos. O como yo soy de la familia de tal, todas esas identificaciones que dividen y que separan, en las cuales nosotros nos identificamos, eso se llama ego. Entonces, les exhorto a que primero que nosotros en este momento que abrimos nuestro corazón para entrar en conocimientos nuevos, quitemos todas esas identificaciones del ego. El ego te va a decir, eso no es cierto, el ego te va a decir, no sirve, no se ve, eso es mentira, eso es del diablo, o eso te va a llevar acá. Muchísimas cosas. O sea, yo me declaro ya no religiosa, pero sí que cada día busco el ser mejor, el hacer las cosas con intención. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo lo hago de manera consciente, sabiendo que produce bien para mí y que también va a producir bien para otros. Y a eso les invito. Denme un segundo. Entonces, de manera consciente.
¿qué es la numerología? Porque vamos a estar tratando, de hecho, todos mis cursos se basan en una metodología que yo misma he ido como integrando y creando, porque todos, señores, todos los caminos conducen a Roma. Es una cosa increíble que cuando nosotros nos ponemos a buscar, hay muchísimas herramientas, no hay una mala, una buena. Cuando en tu intención es el amor y el servicio, hay muchísimas herramientas holísticas que te van a, algunas se te van a acomodar más y se te van a dar más fácil. Y desde que el Señor empezó a hablarme hace 3 años, como les comenté en el 2021, fue a través de sueños. Yo siempre me soñaba con números. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Y de verdad nunca se me había inquietado el hecho de saber de los números, ¿qué era eso? Y sin buscarlo, un día tuve un sueño en junio, yo tengo anotado y todo el sueño, yo entro a un edificio con mi hermano menor a buscar a alguien en un edificio en construcción. Y este sueño es básico por lo de la numerología. Ya yo venía soñándome con números, 753, no sé qué, con cosas raras. Yo decía, pero yo no juego lotería. Yo no juego números, porque siempre me estoy soñando. Yo se lo decía a mi hermana Denise, se moría la risa. Yo no juego números, porque siempre me están saliendo números. Yo nunca he ido a jugar un... Y entonces en este sueño andábamos esperando una persona y entra un joven, o sea, tengo el sueño totalmente vívido, yo soy de sueños, soy soñadora, y entra esta persona y nos da una hoja en blanco con un número grande en el medio, 188, y nos dice, sigan las señales, yo soy la que tomo la hoja. Yo pienso que bueno, la persona que andamos buscando ha de estar en la puerta, en la oficina 188. Y entonces nos separamos, mi hermano y yo, a buscar en el sueño. Cuando nos juntamos como en la azotea, un edificio en construcción, en obra negra. Y nosotros, digo, pero él me dijo que siguiera las señales, pero aquí no hay en ninguna puerta o en nada hay una señalización que nos guía a este 188. Y dice mi hermano, pues yo tampoco entiendo, y ahí yo me despierto. Entonces yo empiezo a buscar, eso me dejó muy inquieta, yo anoto el sueño y empiezo a buscar en el doctor Google qué puede significar eso. Entonces me salieron significados que me resonaron bastante por la situación que en ese momento yo estaba viviendo. Y ya yo dejé eso. En el 2022 entro de lleno ya en estudios de coaching, a buscar una coach, a pagar certificaciones, a pagar, a empezar a invertir en esa preparación de desarrollo personal. Y ahí viene la numerología. Entonces, haz de cuenta, señores, que yo hice, creo que fue el año pasado apenas, en el 2023, compré un curso, pero ya yo venía leyendo libros y cosas, y yo compro un cursito de esos que te venden en línea, y yo lo hice, un curso creo que era de un mes, yo lo hice en 3 noches, yo duré 2 noches literalmente, que no dormí, que dormí muy poquito, estudiando el curso, estudiándolo, y yo me fasciné, pero además como que se me amplió, fue una cosa como numeróloga. Entonces, ¿qué dice acá? El origen de la numerología se remonta a tiempos muy antiguos, con las civilizaciones hebreas. Los antiguos hebreos, Abraham y todos ellos, si ustedes algunos leen la Biblia y saben de historias antiguas, los pueblos fenicios, los babilónicos, eran muy de los, tanto de astrología como de numerología. Ellos buscaban mucho los significados en cuanto a los números. Pero el filósofo griego Pitágoras descubre y empieza a estudiar y él crea un grupo secreto, una secta secreta, porque siempre lo holístico o aquello que nosotros no conocemos, aquello que nosotros no podemos palpar,
nos asusta, el ego se asusta de lo espiritual, de aquello que no puede ver, de aquello que no puede nombrar, de aquello que no puede sentir. Pero entonces los antiguos hebreos y las antiguas civilizaciones tenían como mucha conexión, porque no es como ahora. Yo creo que ahora que hay tantos medios de información, es cuando estamos más desconectados de esa parte de nosotros esencial, de sentirnos, de buscar el significado profundo de las cosas, de poder sentir un ambiente, de poder sentir las plantas, de poder sentir las emociones de las personas, de poder sentirnos nosotros mismos. Estamos desconectados. Es tanta la información que nos viene del mundo exterior, es tanto el estímulo que nosotros estamos así como antenitas totalmente desorbitados. Y esa conexión espiritual con nuestro propio ser la hemos perdido en la medida que nos hemos acercado a estos tiempos modernos. Con tantos avances tecnológicos, cuanto más deberíamos tener claridad en las cosas, es como si las mismas avances tecnológicos nos alejaran de la verdad, que es eso de que somos un ser, de que somos espíritus viviendo una experiencia humana. Entonces, la numerología se remonta en tiempos muy antiguos, pero el filósofo y matemático griego Pitágoras, 580-520, que fue donde él se nombra, Pitágoras no se tiene registro de su muerte. En estas escuelas que ellos hicieron como una secta secreta, los pitagóricos no tenían permiso para tomar nota porque era algo totalmente secreto. Eran jóvenes que iban a estudiar con este filósofo griego, con Pitágoras, y era totalmente secreto. Pues las personas de ese tiempo empiezan a seguirlo y la escuela se difumina. Unos años después, los pitagóricos fueron los que empezaron a enseñar todo esto que ustedes, que nosotros vemos en la escuela, geometría, trigonometría, todas estas cosas aritméticas, la mayoría, bueno, los mismos teoremas de Pitágoras fueron hechos en base a que Pitágoras decía que los números no solamente eran para determinar cantidades, que los números tenían una fuerza cualitativa en el ser, en la vinculación de las personas, en la fecha de nacimiento, en el nombre. Vino y hizo esa relación. Entonces, los números existen desde antes de la existencia de todo el mundo material. Los números son los que determinan formas. O sea, todo tiene número. Yo recuerdo que, señores, tú estudias corte de pelo es con número. Corte y confección es con número. Medicina, todo es números, todo es cálculo, todos son grados numéricos y las formas geométricas, todos son números. Entonces, bueno, el filósofo matemático griego Pitágoras elaboró una teoría la cual denominó la música de las esferas, donde desarrolla la relación de los planetas con la vibración numérica. Esto según la representación de la teoría geocéntrica, o sea, de que la Tierra está en el centro del universo. Dice, los movimientos de estos serían iguales a los intervalos musicales. Para Pitágoras, los números del 1 al 9 simbolizan la evolución cíclica del universo y por lo tanto en los diferentes planos de la existencia. O sea, nosotros tenemos un tiempo para llamar que todo es vibración, todo es fuerza, movimiento, intención, y eso es numérico. Entonces, la numerología fue regalada por la comunidad científica, fue relegada, o sea, ellos totalmente negaron
la comunidad científica a la categoría de una pseudociencia en los principios del siglo XX. Y decían que este método en el siglo XX toma un nuevo auge a través de investigaciones y varios libros escritos por matemáticos modernos. Aquí dice L. Dow Valier, reconocida y famosa espiritualista de la época. Gracias a estos estudios se obtiene el método numerológico, el cual nosotros practicamos hoy en día, los que trabajan en base a los números, que se utiliza actualmente, que es de una sola cifra, llevar todos los números a una sola cifra. Entonces, hoy en día se ha implementado esta práctica y hay muchísimos libros que ustedes pueden investigar. ¿Cómo determinamos la misión de vida en el árbol familiar? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? La familia o el árbol familiar es un alma que busca a través de los tiempos esa reconciliación y esa unión. Nosotros no salimos de la nada. Nosotros tenemos un origen. Entonces, nuestro origen, de acuerdo no solo a la numerología, sino a ciencias que estudian el árbol transgeneracional, la genealogía, árbol genealógico, dicen que estamos vinculados en una misma historia a 4 generaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo quiero hacer un estudio del árbol, yo voy a la historia de los bisabuelos. Yo tengo una vinculación bisabuelos, abuelos, o sea, ese es el árbol familiar. Bisabuelos, abuelos, padres e hijos. O sea, hoy que estamos nosotros hablando, acá, nosotros somos esa 4ª generación. Ya la 5ª generación son nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nacemos en un árbol familiar, nosotros venimos con una vinculación ya comprobado en el 1980, no solamente heredamos rasgos físicos de nuestra familia. Y eso se sabe, señores, pero este muchachito se parece a tío fulanito en los pueblos, que le gusta mucho buscar las comparaciones. Se parece a un primo hermano que nosotros tuvimos, Ernie, en los pueblos que así hablan, o Miriam. Se parece, pero él no lo conoció, pero es igualito. O mira, le pasó lo mismo que a la tía. O entonces hay muchas historias, no solamente físicas, que nosotros vamos heredando de nuestros antepasados, de nuestro árbol familiar. Entonces, ¿qué es el árbol familiar? Es un alma. Es una sola alma, es una sola conciencia. Nosotros venimos totalmente ligados a esa alma, a ese cuerpo que busca esa vinculación. En los tiempos ancestrales, en el origen de los humanos, vamos a decir así, lo peor era la exclusión del clan. O sea, desde que nosotros nacemos, venimos implicados por supervivencia a ese deseo de pertenecer. Si hoy estamos acá vivos, tuvimos, o sea, nosotros compartimos, nosotros no somos, quizás los que estemos aquí no somos todos padres, los que estemos escuchando esta clase, no, quizás no somos padres, quizás no somos hermanos, pero ¿qué somos nosotros? Somos hijos. Todos compartimos el mismo hecho de que somos hijos. Venimos de todo un entretejido de seres, de individuos en la cual su historia propició nuestra existencia el día de hoy. Dígame, Yogi, ¿puede abrir su micrófono? Hola, no, qué pena interrumpirte. Quería preguntarte si de pronto queda grabado o que al menos actives ahorita y quede
porque yo me tengo que retirar, por ejemplo, pero qué rico poder terminar de escuchar la información. Entonces solo era recordarte porque a veces se le olvida a uno. Sí, qué linda. No, sí está grabándose. Sí está grabándose. Sí va a quedar. De hecho, esta es la clase que yo sí voy a subir en YouTube para que quede abierta. Las demás no. Bueno, entonces, desde la numerología, a partir de nuestra fecha de nacimiento, nosotros podemos saber cuáles son esas implicaciones y cuál es el propósito que nosotros elegimos, que nuestra alma eligió al nacer, en la familia que tenemos y que hemos venido a sanar. O sea, cuando yo nazco, yo elijo un patrón familiar. A mí me encanta una maestra que yo sigo, se llama Marta Salvat, es autora de libros, sabe mucho del árbol genealógico. Y ella dice que nosotros vamos muy pretenciosos a elegir a dónde vamos a nacer. O sea, ella hace esa metáfora muy chistosa. Y que nosotros es como si fuera un vestido y elegimos la etiqueta. Ah, este árbol viene con tal historia, con demencia o con enfermedades, o aquí este es un árbol que abandona, este es un árbol tal. Entonces nosotros vamos eligiendo ese árbol y cuando nacemos ya traemos todas esas cargas que en nosotros decidimos y elegimos venir a trascender. O sea, las experiencias buscan liberarte a través de las generaciones. Buscan liberarse. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer cuáles patrones, porque no todo es negativo, obviamente. Nosotros tomamos todo lo bueno y lo malo y lo bonito y lo que consideramos feo, pero elegimos un aprendizaje y venimos dotados para responder a ese aprendizaje y a esa misión que nosotros elegimos tener. Entonces, todos venimos con un cometido orientado a sanar y evolucionar espiritualmente, no solamente nosotros, sino a todos los integrantes de nuestro árbol. El propósito de nuestra alma puede ser el de cuestionar, el de romper patrones y creencias que estacan el árbol a nuestros ancestros y de este modo permitir la evolución y un salto cuántico del árbol, o sea, un cambio totalmente radical. Cuando nosotros podemos traer a conciencia a todos los que estamos aquí, somos esa parte curiosita de nuestro árbol. Y es como siempre yo digo, y se lo digo a las personas más cercanas a mí que hoy están acá, aquí ustedes no ven ninguno de mis familiares, o sea, yo soy la loquita. Yo soy la loquita de la familia y la que trae, y me hacen caso y a veces me oyen o cuando necesitan algo me preguntan, les da curiosidad, pero no es que se interesen mucho. Entonces, muchas veces, eso que a nosotros nos inquieta o nos perturba, pero ¿por qué yo tengo que ser abogado si yo lo que quiero es ser artista? O ¿por qué tengo que ser tal cosa si yo quiero tal? ¿O por qué tengo que pensar así? Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿cuáles son esas cosas que de verdad a mí me gustarían ser? Que de verdad a mí me gustaría vivir. Cuando yo vengo a cuestionarme eso, entonces empiezo a ver distorsiones de cosas que tengo en mi vida que yo no quiero que estén. O de cosas que yo quisiera, pero no están. Entonces, cuando yo veo eso, cuando yo lo reconozco, cuando yo lo traigo al consciente, me doy cuenta que hay un patrón que quizás yo no debo seguir. Entonces, el propósito de nuestra alma es el cuestionar esos patrones, el romper creencias que estancan tanto la vida de nuestros familiares como a través de nuestra vida. O sea, nos damos, pero oye, yo no quiero estar en esta misma, mi familia nunca. Hay un paradigma de que ninguno de nosotros
es un ejemplo, no en mi caso personal, se gradúan en la universidad o terminan una carrera, o que las mujeres en ese clan familiar todas terminan divorciadas, o que las personas siempre hay uno con un patrón de alcohol, o aunque sea astemio, pero viven regidos en base a ciertos patrones. O sea, siempre el problema económico, ya sea en exceso o en defecto. Ya sea en exceso o en defecto. Entonces, debemos empezar a cuestionarnos qué es eso que nosotros vemos como algo que se está pareciendo a un patrón y que nos está bloqueando para nosotros alcanzar el propósito. Para saber el propósito de nuestra alma, vamos a hacer, ahora sí, saquen el lápiz y el cuaderno, saquen la hojita y la calculadora. Para saber el propósito de nuestra alma, lo que nosotros debemos hacer es sumar dígito a dígito nuestra fecha de nacimiento y reducirla a un solo número. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 23 de enero del 1984 fue el ejemplo que yo tomé para ponerlo acá. Entonces, aquí vemos el ejemplo 23-23-01-1984. Vayan calculándolo. Díganme si voy rápido. Pongan su fecha de nacimiento y ve en este ejemplo 23, 2 más 3 me da 5. Este ejemplo, entonces 01, 5 más 1. Aquí vamos a sumar. 10, 18 más 4 me da 22. El año da aquí en este ejemplo 22. O sea, dígito a dígito vayan desglosando su fecha de nacimiento. Y si le da 28, por eso es este ejemplo que tomé, porque es el más adecuado, y llega a 10, en este es el único caso donde ustedes no van a reducir. Pero aunque le den un número maestro, porque ya los que han estado conmigo y saben un poquito de numerología, lo que les da 22 igual lo van a reducir a 4. En este caso es el único que si ya 2 más 8 son 10, lo dejamos en 10. Este es el único caso. Pues cualquier otro caso que le dé dos números iguales, ustedes los van a sumar. Y obviamente tómenlo en cuenta porque donde a nosotros nos aparece en numerología, se cuenta siempre en dígitos del 1 al 9, pero después del 11, 22, 33 y 44 son números maestros. ¿Qué quiere decir el número maestro? Que ese número no es que sea especial ni que sea mucho mejor, no, al contrario, o sea, no, sino que tiene una carga diferente. Ya es, de acuerdo a la numerología, ellos creemos en la reencarnación, en que tú vas evolucionando y son como niveles de aprendizaje. Entonces se le llama número maestro porque quiere decir que tú estás volviendo a esta existencia, pero ya en un grado mayor, más elevado. Entonces a ti te va a tocar pasar ciertas enseñanzas un poquito a veces más fuertes para tú venir a enseñar. Que hay mucho más, es bueno reconocer cuando tenemos un número maestro para poder buscar el alinearnos a la vibración de lo que es un número maestro. Entonces es importante, aquí vuelvo acá a escribir el ejemplo, pueden tomarle un screenshot, es importante aclarar que como en este caso, si el número 10 viene del 28, no lo tenemos que reducir, ya eso lo digo. ¿Ves? Entonces, si la suma final solamente se deja 10, si la suma viene de un 28, nada más. Así es que se deja 10. Entonces, los demás, todo se reduce.
Entonces, existen 4 tipos de árbol según estas fechas. ¿Ya sacaron sus cálculos? ¿Puedo seguir avanzando? Párenme, señor. Ustedes saben que yo hablo rápido. Deja ver. Qué lindo. Me van siguiendo. Pongan dedito arriba, señores. Pongan dedito arriba en los comentarios, que somos poquitos. Entonces, existen 4 tipos. Sí, sí están. Sí, sí avanzamos. Díganme que sí, por favor. Señalen con el dedito, lo estoy viendo. Perfecto. Ya van. Van atentos. Doris, ya lo hiciste. Bélgica, póngame dedito. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí van conmigo, Adriana? Ok. Entonces, ¿no pudiste anotar tu número? Tú eres 7. Si te dio 25 el total de toda la suma, tú eres 7. Anota la fecha, dígito por dígito. Dígito por dígito, vayan anotando su fecha y súmenlo. Y ese número que les dé el total, solamente si después de 28 da 10, es el único que no van a reducir. Pero llévenlo a un dígito. Si te da 7, si te da 4, si te da 3, si te da 2, si te da 1. Entonces hay 4 tipos de árbol según la fecha de nacimiento. Nosotros caemos en 4 tipos de árbol. Y ya espero que podamos avanzar. Vamos bien, ¿verdad, chicos? Déjenme ver. Te dio 25, es 7, Claudia. 7. Entonces hay 4, ¿ven? Aquí va. Si tu suma te dio 1, te dio 6 o te dio 8, se llama, tú estás en un tipo de árbol que se llama árbol raíz. Árbol raíz. Señores, esto es chulísimo, porque esto va a determinar nuestra fecha de nacimiento, es de los datos numéricos más importantes. ¿Saben por qué? Es el único dato que tiene todo humano que no cambia. Cada segundo nosotros estamos renovando, estamos cambiando. Tenemos todo nuestro sistema, va circulando, va en movimiento. Cambiamos de peso, cambiamos de lugar, cambiamos de posición. Todo lo cambiamos. Todo se puede cambiar. El nombre, la nacionalidad, todo lo podemos cambiar. El lugar donde vivimos. Pero la fecha de nacimiento, ¿quién la puede cambiar? Es un dato exacto. Entonces, en numerología, de estos datos es lo que traemos, que vinimos a hacer, que vienes integrado. De ahí se sacan muchísimos parámetros. Muchísimos parámetros se sacan de tu fecha de nacimiento. Entonces, si cuando sumaste te dio 1, 6 o 8, tú correspondes a un árbol raíz. Ahorita voy a desglosar, voy a explicar. Anota por ahí. Si te dio 2, 5 o 9, perteneces a un árbol portal. Si naciste el 3, si tu fecha de nacimiento sumada da 3, 4 o 10, en el caso de Claudia, que le dio 10 el total, tú naciste en un árbol ala. Que te cuento, Claudia, que yo vengo de un 22 y estoy también en esa misión de sanar un árbol ala. Yo soy 4 que viene de un 22 maestro. Por eso me ha tocado fuerte. Que te interrumpa, Merce. Y a mí sí me dio 11. Lo sumas a 2. Tú estás en el árbol portal. Lo Estás sumo a en el árbol portal. pues, Entonces, quiero ver ahí, ¿sí me están siguiendo todos? ¿Me están siguiendo?
Pongan comentarios. Sí. Entonces, perfecto. Vamos viendo. Y entonces el 7 es el árbol integrador en el que tú correspondes, Claudia. Y ¿cuál es la misión de cada árbol por la fecha? Ya ustedes lo anotaron, me imagino, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿quién le salió árbol raíz de los que estamos acá? Pero es que varios. Entonces, el árbol raíz, estos traen una carga muy importante de desdicha. Fue lo que te estuve leyendo hace unos días. ¿Te acuerdas, Karen? Sí, me acuerdo. Ajá, o sea, la fecha de nacimiento viene a hablarnos del hacer. Por eso se determina, si yo te leo una carta numérica, una carta natal, se la hago a un joven de 17 años, quizás muchas cosas que salen en su sendero natal, que es, o el camino de vida, como le llaman, que es la fecha de nacimiento, siempre nos dice algo, pero no le va a resonar antes de los 21 años. Porque muchas de estas herramientas se te vienen como a dar o a desatar después de los 21 años. No quiere decir que desde niño no te toque la enseñanza, claro está. Por eso habla de un árbol. Tú vienes creciendo ya en ese árbol en el cual tú naciste por tu fecha de nacimiento. Pero la fecha de nacimiento nos dice cuáles son esos. O sea, usted va a ser plomero. Antes de nacer, pues se le dan sus instrumentos para que usted sea plomero. Están ahí. Cuando nosotros hacemos este análisis y este estudio, vamos a decir así, cuando profundizamos en analizar todas las cosas, empiezan a caernos veintes, nos empiezan a resonar muchísimas situaciones que nosotros fuimos viviendo, pero también cuando venimos preparados en una misión, al guerrero no se le manda sin el arma, sin la indumentaria preparada para enfrentar la misión que va a enfrentar. Si me cachan, si me siguen, o sea, la misión del árbol que trae una carga de desdicha viene con una persona que viene con la capacidad. Por eso lo dice la Biblia. Ninguno se le permitirá ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Y algunos refranes populares también, algunos dichos populares que hablan, bueno, el que nació para limones, del cielo le cae, para hacer limonada, del cielo le cae limones, algo así. Pero aquí en cuanto a la misión, nosotros venimos dotados con talentos y con dones que nos van a permitir desempeñarnos en la misión. Por eso debemos hacerlo consciente y transformarlo. Entonces, este árbol, el árbol raíz, trae como carga la desdicha, la falta de amor verdadero, la infelicidad. Este árbol está relacionado con los abuelos. ¿Qué quiere decir esto cuando se dice en la misión que está relacionado? Que el patrón, que si yo nací en un árbol raíz, el patrón que debo ver son las historias de los abuelos. Estoy ahí, como en esa generación. La implicación que yo estoy resolviendo en el árbol familiar viene vinculada a situaciones que necesitan ser liberadas y que vienen desde los abuelos. Y guachao, por eso en una familia donde hay varios hermanos o donde hay muchos hermanos o donde nacen gemelos, se dice mucho que era que se necesitaba que vinieran dos para poder cargar con las historias, para poder desatar, porque a eso venimos a evolucionar y venimos a romper, venimos a avanzar. Por eso cuando nos quedamos mirando al pasado, cuando nos quedamos mirando para arriba, o, ay, es que yo quiero hacer lo que fue mamá, ay, que yo quiero hacer lo que hizo papá, no avanzamos. Ay, este es el padre,
no nos movemos. Entonces nosotros venimos ¿a qué? A dar movimiento hacia adelante, a dar movimiento hacia la vida, a fluir, a crecer, a tomar nuestra vida. Por eso las personas que rompen parámetros dentro de una familia son el clásico llamado la oveja negra de la familia. Ese es el que viene a romper. La oveja negra, el más diferente. Entonces, la misión aquí es la de limpiar memorias de dolor y de desdichas, dependencias emocionales y relaciones tóxicas. Viniste a construir relaciones sanas y felices, basadas en el amor y la autoestima. Las personas nacidas en un árbol raíz traen mucho eso de relaciones donde hay agresividad, donde hay violencia. Quizás en la historia de sus antepasados, de sus abuelos, pudo haber hasta muerte del el cónyuge que la mata, o cosas así muy fuertes y muy violentas. Entonces, por eso la carga, al ser tan violenta, vuela una generación y pasa hacia el nieto, hacia esa persona que eligió venir a resolver esa situación. Entonces, cuando nosotros traemos esa conciencia, ya lo podemos ver claro, ya podemos ir a ver cuál es el patrón que yo estoy trabajando y a quién de mi familia yo estoy vinculado. Viniste a construir relaciones sanas y felices para que se libere esa carga. No quiere decir que nuestros hijos, pero sí vamos a poder, Señor, no es lo mismo. Historias que yo estaba viendo, me encanta ver historias reales, ¿no? De personas que tienen historias fuertes. Siempre los hijos no van a heredar la carga de lo que, bueno, nosotros somos unos privilegiados, pero nuestros antepasados vivieron hambre, hambruna, ciclones, huracanes, de todo, guerras. ¿Ves? Nosotros no estamos viviendo nada de eso, nosotros estamos en la era de la comodidad. Nosotros estamos en otro momento. Entonces siempre es así. Al que sigue, le toca liberar, le toca avanzar. Entonces ya tus generaciones no van a tener que repetirse aliviana la carga dentro del clan. Ahora, lo que no es visto, lo que no es sanado, se vuelve a repetir generación tras generación. Dice en la palabra de Dios que la maldición de los hijos pasará desde la primera hasta la cuarta y quinta generación. Así lo dice. Entonces, el árbol portal. El árbol portal. Este es a los que nacieron 2, 5 y 9. Debí haberlo puesto en la vista fija. El árbol portal 2, 5 y 9 trae una carga de reconocimiento social. Quiere decir esto, esta es la persona que por más que se esfuerza dentro del trabajo, o sea, se vivió esa historia, dentro del trabajo o en la escuela, nunca es visto ni es reconocido. Pasó esa historia, eligió ese programa. Entonces, esto va vinculado, si le van a dar un ascenso a alguien, por más que tú trabajaste y te destacaste, se lo van a dar al compañero. Entonces, el árbol, los nacidos 2, 5 y 9 vienen a sanar esa parte en el clan y están vinculados a los bisabuelos. Está vinculado a los bisabuelos. Entonces, tu misión, si naciste, si tu fecha de nacimiento da 2, 5 y 9 y naciste en un árbol portal, es limpiar memorias y humillaciones, menosprecio a nivel social y desarraigo. Desarraigo. Esas personas que yo siempre pienso en las historias de los esclavos o de los indígenas que le quitaron sus tierras,
Y bueno, no hay ni que irse mucho para atrás. Antes existían los que se llamaban los terratenientes. Entonces, el que tenía más tierra tenía más poder, tenía más empleados y sacaban a las personas de sus casas, a bisabuelos de nosotros. Los desarraigaban, los sacaban de su lugar. Yo conocí un amigo que me contó en México que su familia, los hombres fueron exterminados. Fueron exterminados. La familia de sus abuelos vivieron esa situación horrible. Tuvieron que salir huyendo y las mujeres fueron las que quedaron, pero los hombres mataron a los niños, jovencitos. Tuvieron que salir las madres huyendo. Eso se daba mucho en todos nuestros países de Latinoamérica. Acá los indígenas, los nativos en Estados Unidos, los nativos en nuestros países. Entonces esas historias de dolor la venimos arrastrando de generación en generación, porque se pasa la cuarta, se va repitiendo y es un ciclo. Entonces, esa persona que nació en el árbol portal viene a sanar y a ser reconocido, viene a ser reconocido, próspero y a ser integrado en el nivel social. Ese es como el trabajo y la misión para que se quite esa carga. El árbol ala, que son los nacidos 3, 4 y 10, viene con una carga de frustración a nivel profesional. Oh, mira, no, miren el testimonio que yo les dije, que yo quería estudiar una carrera y decidí estudiar otra, pero yo sabía que eso no era lo mío. Entonces, desde que mi mamá murió, la universidad yo la dejé. Y ya me iba a graduar, o sea, recuerdo haber hablado con un maestro, pero mire, si ya ellos se van a graduar en diciembre, lo de mi mamá pasó en junio, entonces era nada más yo retomar con el grupo de mis compañeros, porque ya habíamos completado todas las materias y terminar la tesis, y yo no lo hice. O sea, fue como tan malicioso. Si yo hubiese sabido esto, sí termino mi carrera y me titulo. Y las cosas cambian. Entonces, hay decisiones, como dijo, ay, no recuerdo cuál, no me acuerdo, no voy a hacer la cita porque me gusta decir la cita y la fuente, que nosotros muchas veces, creo que fue Carl Jung, que cuando tú repites, estoy muy como el Chapulín Colorado, cuando repites una situación, cuando haces en automático una situación, cuando te pasan cosas, tú lo vas a llamar destino cuando tú no lo tienes consciente. O sea, el destino no existe porque hoy yo lo puedo cambiar, pero sí viene dado cuando yo vengo programada a hacer ciertas cosas, ya se sabe la decisión que yo voy a tomar por mis creencias, por mi historia, ya se sabe lo que yo voy a tomar. Entonces siempre me pasan las mismas cosas, pero es porque yo siempre tiendo a tomar las mismas decisiones. Pero cuando hacemos consciente algo, la situación cambia. Entonces, este vínculo viene muy relacionado con la madre y con el padre. En caso de ser hombre, dice estudiando más, es el clásico hombre que nunca crece, que siempre está pegado a la mamá. Tiene que voltear y como pedirle el permiso a la madre, hacer como ese movimiento consciente de pedir permiso, de tomar su vida, porque es el hombre clásico que siempre está apegado a su mamá. Y cuando es en el caso de la mujer, siempre va a tener lealtades ligadas a decisión de la madre. Va a ver al hombre con los ojos de la mamá.
va a ver las situaciones a través de la historia de mamá, como mamá diga. Si eres mujer, vas a ir muy vinculada a eso. Pues si eres hombre, vas a estar muy ligado también en el aspecto de tu relación con papá, pero de cómo viste a mamá. Es algo así. Porque todas las cosas las elegimos hoy, señores, por medio de papá y mamá, por medio del arquetipo. O sea, nosotros entramos a la vida y tomamos la vida a través del padre y la madre. Pero que yo soy adoptado. Estás vivo gracias a que tuviste una mamá que te tuvo en un vientre en 7, 8, 9 meses, los 9 meses normales, tienes un cuerpo, gracias a que papá puso su semilla en el vientre de la mamá y se formó ese ser dentro de un vientre. Entonces, siempre venimos de padre y madre y esas historias la traemos así nos hayan separado de ellos. Entonces, estaba hablando ayer en una clase que yo estaba tomando de constelaciones, decía alguien, cuando tú eres adoptado, tienes una carga fuerte porque nosotros tenemos 3 conciencias, conciencia individual, o sea, el alma individual, el alma familiar o la conciencia, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Influyen sobre nosotros esos 3 inconscientes, influyen sobre nosotros esas 3 almas. O sea, el individual, lo que yo formo dentro de mi ego, conforme a mi familia, pero también todas las historias que se forman conforme a mi entorno. No es lo mismo un niño que nace en una selva apartado donde no hay agua potable, en un lugar de África, lejano, pobre, sin comida, al ser que nace en Gran Bretaña, rodeado de comodidades y de buena salud. No es lo mismo, no es el mismo entorno cultural. Aunque después lo lleven al mismo lugar, van a ser 2 seres y lo críen las mismas personas. El que nació en un lugar va a influir, va a ser distinto. Entonces, a eso me refiero. Entonces, vienes a realizarte en nivel profesional, a romper esas creencias. Y creo que es básico en cada uno de los árboles y en todo desarrollo, en todo curso, en todo lo que tú decidas hacer, lo básico es, señores, nosotros conocernos. Dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Es el principio de tú tomar tu vida. Es cuando tú conoces de dónde vengo, quién soy, qué es lo que me duele, qué es lo que me gusta. Es todo. Mientras más usted analice cosas de su vida, más se estará empoderando en cuanto a la vida. Entonces, romper creencias y empoderarte. De este modo, estarás sanando memorias de fracasos y frustración. A mí siempre me gusta poner un ejemplo en esto de nosotros conocer nuestra vida, y sí, conocernos a nosotros mismos y estudiarnos a nosotros mismos. Esto es diario. Desde Carl Jung, que son nuestras sombras. Cuando tú entras a ese inconsciente o al subconsciente y empiezas a descubrir y a llevar luz ante cosas que no quieres de ti mismo que sean reconocidas, muchas cosas, es más, hasta encuentras cosas buenas. A la medida que nosotros empezamos a integrarnos, pero mira, yo tuve esta creencia, esa ira o esta forma de ira que yo tengo, que igual y la quiero mantener oculta, pero eso es lo que me sirve para quizá
el trabajo que yo desarrollo o yo puedo responder de manera más rápida ante cualquier estímulo rápido. O sea, puedo reaccionar más rápido, puedo responder de manera más rápida a ciertas cosas. Entonces, como decía una de mis maestras, que me encanta, ella decía, es que no hay nada ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, ni correcto ni incorrecto. Tenemos que salirnos de eso. Estamos en un mundo donde hay dualidad y lo que debemos buscar es el equilibrio. Ni tantito que no se vea, pero ni tanto que sea exagerado, que duela. Por eso les dije que los patrones vienen en el mismo nivel, pero hay un desequilibrio cuando es en el exceso o en el defecto. Entonces, buscar ese equilibrio. Mientras más nos reconocemos, mientras más sabemos de nosotros lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos duele, lo que nos causa placer en todos los aspectos, podremos estar más capacitados y más preparados para enfrentarnos a la vida. Entonces, por último, viene el árbol integrador, que es de nuestra querida Claudia, que hoy nos acompaña con la cámara oculta, pero ella está ahí. Entonces, el árbol integrador es el que da 7. El 7. No me han dicho, señor, ¿y de cuál árbol tú eres, Karen? Doris. ¿De cuál árbol 3. son? Del 3. ¿Tú eres del Del cuál? 3. Soy número 3, soy del segundo. Oh, del portal. Del portal eres tú. Súper. Ah, Denise también es del 3. Entonces, el último es el integrador. El 3 ¿Dime? es el ala. ¿Qué, perdón? El 3 es el ala. Árbol ala. Ah, ok. Portal. Sí, es cierto, es cierto. No, Ah. amigas, es el ala. El ala es 3, 4, 10. El portal es 2. Acuérdate, es 1, 2, 3. ¿Viste? Sí, es verdad, es del ala. Tienes razón, Ah, Denise. ahí lo puse de nuevo en la pantalla. Entonces, somos del mismo árbol. Entonces, Sí. el árbol integrador es el cuarto y es solamente el número 7. Y el árbol, el 7, este tipo de árbol, viene con dice, carga de desdicha a nivel material, territorial y de salud. ¿Por qué? El árbol, la misión del árbol 7 es como el mundo material, es como el material. Entonces, las situaciones que van a tener son enfocadas a lo material, al cuerpo, a problemas de salud. Esa es la carga que trae. Entonces, vienes a sanar memorias de escasez, porque obviamente es la manifestación, es el cuerpo, carencias, pérdidas materiales y afectivas. Es en el árbol donde se han muerto muchas personas, quizás a temprana edad, puede ser, o siempre hay circunstancias, o sea, vienes a sanar esa parte del árbol. El árbol integrador es el manifestador, es el que viene con esa carga. Ahí, por eso se llama integrador. Viene a conjuntar, viene a materializar, a integrar. Esa es la carga que tú elegiste, Claudia, directamente a ti, que eres el ejemplo de árbol integrador hoy. Entonces, traen una carga muy fuerte de desdicha en sentido material, territorial, de salud. Vienen a sanar memorias de escasez, carencias, pérdidas materiales y afectivas. El árbol integrador está vinculada a las historias de los hermanos y los tíos. Está muy vinculada
a eso que son los hermanos del bisabuelo, el tío abuelo, el no sé qué, o sea, a esas historias de los primos hermanos, de los hermanos. Ahí, por ahí que tiene que ver historia. La tía que esté viva, la mamá, si está viva, Claudia, preguntarle. El árbol genealógico es bellísimo conocer sobre nuestra historia, es bellísimo. Yo tengo a mi papá al volar, pero a él le encanta. A nuestros ancianos les encanta que le preguntemos historias. Todo el que tenga a sus papás, a sus abuelos vivos, que lo aprovechen. Pregúntenle. O sea, en las civilizaciones antiguas, señores, los ancianos, o sea, un anciano, el anciano es el sabio, es el maestro, es el que ha vivido, es el que lleva. Ya cuando nosotros vamos pasando de la etapa de nuestra vida, que eso es algo de lo que también voy a hablar más profundamente en el programa, porque estas son temas y son puntos que yo trato en el programa extenso que yo voy a dar, o que estoy preparando, donde yo extiendo más. Ya después que tú pasas de los 46, tú vas desarrollando en esa etapa tuya del sabio. Esa es la etapa del sabio. Nosotros vivimos nuestra vida en 3 etapas. La niñez, 4, perdón. La niñez, la juventud, la adultez y el sabio. Entonces hay muchas, por eso hay gente que tú dices, pues volvió a ser un niño. Es el clásico que nunca creció, que nunca se desarrolló, que no. ¿Quién es un niño? Un niño es dependiente de sus padres, de los cuidadores, de todo. Un niño no sabe tomar decisiones solos porque puede ser peligrosa. Pues hay personas que nunca pasan de la etapa del niño, nunca se independizan de los padres, nunca o pasan de los padres para ser dependientes de su cónyuge, tanto hombres como mujeres. Siempre son niños. Cuando una persona no puede determinar o tomar decisiones por sí mismo, está enfrentando la vida desde el niño. Eres niño. Ya cuando pasamos de cierta edad y pasamos de los 27 años, ya hay que medirse. Pasando de los 27 años, ya tú estás saliendo. O sea, no es de más que nosotros cumplimos la mayoría de edad, los 21. Entonces ya a los 27 años, una persona debe tener la suficiente capacidad para responder por sí mismo. Si un hombre o mujer todavía depende de situaciones, porque hay cosas, o sea, y hay circunstancias que te permiten a veces, o sea, no me refiero ni siquiera a territorio, a que tú ibas en la casa, porque yo ahora mismo vivo en casa de otra persona y eso no quiere decir que yo no pueda responder por mí misma. Hay circunstancias. No sé si me estoy dando a entender. Pero uno debe ir buscando el ascender y el evolucionar, porque por eso aprendemos de las experiencias, tanto negativas como positivas, o tanto buenas o malas que nos han acontecido. Trascendemos esas historias en la medida que le sacamos un aprendizaje. ¿Y qué es la etapa del sabio? ¿Cuál es el sabio? El sabio es el que dirige, el que le enseña a otros. No quiere decir que tus padres ya no tengan que depender de ti si físicamente están afectados. O sea, no va en ese caso. No sé si ustedes me entienden, pero yo siempre pongo el ejemplo de una amiga que nos tocó conocer, que tú también conoces, Karen, que es la abuela, la abuela. El día de hoy tiene ya este año cumple 102 años. Y esa señora, qué fortaleza, qué alegría, qué señora tan independiente, tan vivaz. Yo amaba sentarme a escuchar sus historias. Entonces, si ustedes tienen un anciano, aprovechen de esa sabiduría y pregúntenlo más. Señores, con anotaciones.
hagan su árbol genealógico, pregunten el nombre, pregunten fechas de muerte, pregunten fechas de nacimiento, todo eso tiene información. Pregunte cuáles tuvieron destinos trágicos en su familia. Todo, o sea, cárcel, que cayó en la cárcel por robo, por asesinato, o que lo mataron, o que murió joven, o accidente. Todas esas historias, escríbanlo. Esas cronologías son importantes dentro de su árbol para que sean vistas y nuestras generaciones no la repitan. La misión de tu alma, mi Clau, que eres integradora, es construir una vida próspera a nivel económico, en abundancia, de buenas relaciones. Vienes a conectarte con la vida y la buena salud integral. Entonces, el árbol integrador, déjame dejar de compartir, no sé cómo. De tener compartición. Sí les cayó le cayó el 20. ¿Qué tal? Cuéntenme. Pues haz de cuenta que vamos, sobre esto se puede profundizar y sacar mucho, porque ya cuando nosotros conocemos en qué árbol estamos, ay, gracias. Entonces, que no quede nada más en la información, que la integremos, que pase a la experiencia. O sea, una información cuando la tomamos, no aprender de aprendizaje, aprender de colgárnosla y de integrarnos y de practicarlo. Entonces, lo de hoy, lo más importante que les quiero dejar, la semilla que les quiero dejar el día de hoy es que vayamos al fondo de nuestro árbol. Y es muy fácil. Los que tengamos siempre hay un tío, siempre hay una tía, siempre hay alguien que va un poquito arriba de ti, de tu generación, y toma nota. ¿Cómo se llamaba abuela? Y los papás de ella, ¿y de dónde vinieron? Y ustedes van a ver qué wow. Y cuántas cosas van a sacar. Y más ahora ya saben cuál es la historia, en dónde está, en qué generación está la historia a la que ustedes están vinculados. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono. ¿O con qué se quedan? Les escucho. Todo estuvo muy bien explicado. Gracias, Mistry. Gracias, Mistry. Gracias, Mistry. Muy buena Dígame, información. Claudia, ¿con qué se queda? Dígame si les resuena. Me quedo con un gran aprendizaje. No conocía yo, pero coincide mucho con lo que tú dices ahí del integrador. Wow, me sorprendió porque efectivamente eso he pensado, que a eso vine. Dije, wow, por eso la enfermedad que pasé, por eso lo que ahorita estoy viviendo. Wow, no, muy sorprendida. Gracias, mi Mistry. Ay, gracias a ustedes por estar. La siguiente clase va a ser igual el jueves. Yo sé que hoy fue así como muy sorpresivo. ¿Y por qué dije que solamente la clase de hoy la voy a poner abierta en YouTube? Porque de verdad, y ese va a ser como mi intercambio, y así esta clase la van a ver. Yo estoy preparando un programa muy completo donde yo uno estas metodologías de constelaciones familiares y numerología, y también coaching ontológico. Entonces, yo preparé ese programa. ¿Cuál es el intercambio que yo estoy pidiendo para armar? Porque se me ocurrió hoy, yo dije, necesito testimonios, porque el programa es la primera vez que lo voy a hacer. O sea, Denise, tú y Miriam, ustedes lo hicieron el año pasado,
Bélgica, creo que tú estuviste en un par de clases del año pasado de este programa, está muchísimo más avanzado y preparado y como más sustancioso. Esa es la palabra. Entonces, imagínense que esto que ustedes vieron hoy es apenas un pelito de todo lo que en 7 semanas vamos a ver de manera muchísimo más desglosada y más explícita. Entonces, el intercambio que yo pido, y por eso hoy se integraron en el grupo 20 personas más o menos, promedio, 20 amigas, fue súper rápido. Yo dije, no, pues yo necesito el testimonio. Entonces, el material que yo les voy a dar de manera totalmente gratuita en las siguientes clases va a ser, de verdad, tráiganlo muy integrado, porque después lo que ustedes me van a regalar a mí es el testimonio, ¿sí? Un videíto corto, un testimonio. Entonces, por eso como que son elegidos. Es como, ay, ¿cómo se llama, Karen, lo que ustedes hacían con un protocolo? Exacto. Es como cuando tú estás haciendo un experimento, un protocolo. Entonces van a hacer, la semana que viene, voy a dar esta clase martes, jueves a las 7 y vamos a concluir con una clase el sábado, que también va a ser abierta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicas? Ok, me parece muy bien. Me parece que Entonces, ¿Puedo eso es decir lo que le algo? voy a pedir. Va a ser como el intercambio, pero pongan su corazón, porque sí, o sea, lo que les estoy dando es como si fuera, o sea, no es simple, no es, o sea, no es solamente información. Pónganlo en práctica y esto es algo que se les va a quedar y ya. Dígame, Denise. Sí, sí, hoy entendí, no sé por qué, pero recuérdate que tú me habías hablado y me había hecho mi árbol y me había analizado el árbol, pero hasta hoy yo dije, Dios mío, por eso que a mí no me gustaba estudiar, porque yo vine a reparar eso, a reparar mi profesión, mis frustraciones. Yo no sabía, yo ahora que estoy como Que te cayó el 20. que me cayó el 20 hoy, así mismo, que me cayó el 20. Entonces, rompiendo todas esas creencias, mis potenciales, mi modo de pensar. Y, oh my God, hoy es que yo he conectado con esto, de verdad. Gloria a Dios. Fue la oración que hicimos antes de iniciar la grabación. Hicimos una Sí. oración para que nuestra mente estuviera totalmente dispuesta. Y yo sé que este video, compártanlo, yo lo voy a subir de una vez en la grabación, la voy a poner en YouTube y la voy a compartir en el grupo para que lo compartan, para que en la semana se vayan integrando más personas en el grupo, para que Yo lo reciban. compartí también, yo compartí con varias amigas. Sí, Bueno. sí, para que podamos, señores, esto es como traer luz a la conciencia. Ujú. De verdad que yo cuando empecé a entender estas cosas dije, wow. ¿Verdad ¿Tú que tienes similitud con algún familiar tuyo? ¿Cómo? O con ¿tú tienes similitud en tu árbol con algún familiar tuyo, con tu padre, con tu... Pero, bueno, mi amor, es que de hecho yo estaba consultándome hace una semana. Bueno, vamos a cerrar de grabar para seguir compartiendo. Dice Bélgica, para seguir compartiendo. Entonces nos despedimos, esperemos que no se salgan, que ustedes compartan el video, porque la intención es que todo esto que estemos aprendiendo traiga transformación real a nuestra vida. Dime, Karen, yo me imagino que te pasó lo mismo que a Denise, porque hay cosas que ya tu conciencia está en otro nivel también. Cuando uno, Sí. dime, amiga. No, pues yo una vez más corroboré que los números no fallan, que lo que dicen los números, así es, total, literal. Literal, pero te vino más como, o sea, en resonancia. Es como dice nuestra mentora Claudia, Lida Arias, que
tú escuchas la misma enseñanza, pero tú no eres la misma. Y eso No. lo dice Deepak Chopra también, me encantó. El hombre que cruza un río y se regresa del río, vuelve y se regresa, no cruzó ni el mismo río, tampoco llegó el mismo hombre. O sea, nosotros estamos en constante siempre transformación. Y ya después de estas 2 horas que ustedes toman este conocimiento, ya ustedes pasan como a otro escalón. Ya no somos los mismos, ni yo tampoco. No, es como cuando lees un libro. ¿Eh? Es Es como cuando uno cuando lee lees libros un también, libro sí. que lo lees una vez y lo lees otra y te Entiende das mejor. cuenta y entiendes cosas que no entendiste la primera vez. Ujú. Y así es todo. Así es. Este mismo video yo lo veo mañana o al rato y no, Y te dice, ajá, voy a así ver es, cosas que no vi ahora, en este momento. Me encantó. así es, así es. Pues vamos a Mira, parar la grabación. Ya eres Gracias otra. por estar aquí, gracias por estar compartiendo este tiempo conmigo. Ustedes son un regalo. Gracias a Muchas los que gracias a ti. participaron. Gracias al que va a prestar atención, al que estuvo acá hasta el final. Espero que le haya servido y que se lleven esto en el corazón, que hago con muchísimo amor. Estoy muy emocionada y muy contenta porque sé que no es coincidencia que Dios haya puesto, que Dios haya traído esta inquietud de poderlo hacer así. Dije, bueno, si va a estar preparada mi página y todas las cosas que me tienen que entregar para el lanzamiento del programa, pues vamos a dar como una preparación antes. Vamos a dar esta preparación antes y a regalársela a esas personas que Dios ponga. Así que muchísimas bendiciones. Gracias a ti por compartir tu conocimiento. gracias a ti. Déjame parar la grabación. Detener. No, tú